Overlord, volumen especial. La princesa vampiro del país perdido. Epílogo. Nota: el autor dice en las palabras finales que no continuará con esta historia alternativa, así que, disfruten la conclusión de esta hermosa historia. Había un desierto ligeramente al suroeste del centro del continente. Se llamaba Desierto de Dolor, o tal vez Desierto de Digaborsa, según el gran imperio que alguna vez estuvo aquí. Si bien era un desierto bastante extenso, por ciertas razones recibía lluvia, por lo que varias razas y monstruos vivían aquí. Estaba el gran reino de los hombres escorpión de Pavilsac, la pequeña nación Gini de Slutarn, y el grupo religioso que veneraba al dragón de luz clara como su deidad principal, cuya fe estaba muy extendida entre los nómadas, tenía su santuario principal en este lugar. Y al borde de este desierto había un tornado gigantesco que llegaba una vez cada 30 años. Tenía miles de metros de diámetro y una altura inconmensurable. Si bien hubo algunas diferencias en el momento exacto de su aparición, el tornado ocurrió exactamente en el mismo lugar y casi exactamente al mismo tiempo. Era un remanente de un ritual mágico fallido del gran imperio que una vez existió aquí. La capital de este antiguo imperio sobresalía de debajo de las arenas. Este fenómeno había sido provocado por un ítem mágico increíblemente poderoso conocido como el cetro de las arenas. Había tenido lugar después de que el Musuzu naciera y se elevara a los cielos. Era una puerta que conducía a otro mundo y succionaba todo. Hubo muchas explicaciones en ese sentido, pero todos los que habían entrado en el tornado para tratar de desentrañar el misterio nunca habían regresado. Mucha gente había ido a explorar el lugar antes de que llegara el tornado, pero habían encontrado un lugar perfectamente normal, sin señales de que existiera algo allí. Dado que se podía predecir el día de la ocurrencia del tornado, muchas personas planearon esperar en el lugar donde estaría el ojo de la tormenta cuando apareciera. Pero como era de esperar, nunca regresaron. Otros intentaron entrar desde el aire y también habían desaparecido. Por lo tanto, nadie tenía idea de por qué había aparecido ese tornado, o qué había en su centro. Y luego, en algún momento, ver ese gigantesco tornado desde la distancia se había convertido en un evento en el que participaban todos los residentes de los alrededores cada 30 años. La tormenta azotó su cuerpo. En lugares donde caminar era difícil como el desierto, era muy difícil resistir los fuertes vientos que desequilibraban. Una persona podría caer fácilmente si se descuida. Si tan solo pudiera usar la creación, quién sabe cuánto más fácil podría ser mi camino. Si reprimiera este tornado del desierto con la creación, y había alguna razón por la que el origen de este tornado lo estaba haciendo, era posible que las cosas terminaran sin que se resolviera el misterio. La razón por la que a Suzuki Satoru se le ocurrió una idea tonta como esa, que había sido rechazada de inmediato por la razón anterior, fue porque sus condiciones actuales eran realmente tan exigentes para él. Suzuki Satoru gritó para poder ser escuchado sobre los vendavales. Estaba unido a sus dos compañeros detrás de él por una cadena de mitril. Comenzó gritando al que más le preocupaba. «Kino, ¿estás bien?» Una voz que coincidía con la de Suzuki Satoru en volumen volvió a él. Pertenecía al segundo asiento del nuevo Ainsou Algaon, Kino Farrisinbern. «Estoy bien». Aunque la voz de la niña era fuerte, no pudo evitar pensar que habría problemas. Tomemos a Kino Satoru, por ejemplo. Aunque Suzuki Satoru no era más que huesos, era más pesado en comparación con ella. Por lo tanto, era más probable que Kino saliera volando. Por supuesto, había hecho que Kino cargara varias cosas, como para mantenerla en tierra. Sin embargo, se hundiría en las arenas del desierto si cargara demasiado. Kino, deberías haber esperado en la posada después de todo. Te enviaré de regreso con un hechizo de teletransportación una vez que alcancemos el objetivo. ¿Sigues diciendo eso incluso después de haber venido hasta aquí, Satoru? Kino respondió, como si no tuviera nada que decir. Sabes que uno quiere completar el viaje con sus propios pies, ¿verdad? Suzuki Satoru sonrió amargamente. Este fue un incidente de cuando estaban escalando un pico que se dice que es uno de los más altos de este continente. Si bien no habían logrado ver la llamada Cumbre Dorada, el recuerdo de la conversación que tuvieron mientras estaban en la cima de la cúspide de la creación y miraban hacia abajo a todo,
todavía estaba claro en su mente. Sí. En ese entonces, también tuvimos una conversación como esta. Todavía recuerdo que decíamos eso mientras estábamos atrapados en una avalancha. Sí. Bastante asombroso, ¿verdad? Ese incidente había tenido lugar a mitad de camino de la montaña. Si bien el uso de volar habría simplificado las cosas, habría hecho las cosas demasiado aburridas, por lo que los dos decidieron usar su fuerza sobrehumana para escalar la pared rocosa. Entonces, se produjo una avalancha que ocultó su visión. Si bien el daño por frío no perjudicó a ninguno de ellos, el daño contundente de la avalancha aún fue efectivo. Por supuesto, habían esperado algo así y se lanzaron hechizos defensivos sobre sí mismos, pero aún así les había dejado una profunda impresión. Incluso después de haber sido enterrados por la avalancha, su inmunidad a los impedimentos de movimiento significaba que habían salido de la nieve al mismo tiempo, por lo que se rieron a carcajadas. Las emociones poderosas fueron suprimidas de inmediato debido a las cualidades especiales de los no muertos. Cuando se convirtió en un gentil buen humor, Suzuki Satoru hizo esa sugerencia, y Kinou se había negado de manera similar. Justo cuando entrecerraba los ojos con nostalgia, una voz vino detrás de ellos. Si solo hubieras sido yo. ¿Qué se envidias? Me gustarías verlos también. La voz andrógina y muy distintiva, aunque algo confusa, vino de más atrás de Kinou. Aunque Suzuki Satoru no pudo verlo a través de la severa tormenta de arena, debería haber habido un heteromorfo que parecía un montón de arena allí. Era el cuarto asiento del nuevo Ainzoal Gaon, Nurunuru. Era un vástago mutante de la raza Rouper, un airdropper. Los airdroppers tenían una mente de colmena, pero en ocasiones nacían algunos que no formaban parte de ella. Y él era uno de ellos. Cuando Suzuki Satoru, Kinou y Scraea encontraron el airdropper, indicó su deseo de viajar con ellos. Por cierto, no tenía nombre personal, por lo que Suzuki Satoru lo había llamado Nurunuru. Se suponía que era un nombre temporal al principio, pero decidió usarlo. Su voz, aunque podría haber sido ella, estaba formada por dos tentáculos que estaban abiertos al final, llamados hilos de voz. Por lo tanto, mucho ruido excesivo se metió en su voz en lugares como este. Sin embargo, tenía la habilidad especial de poder lanzar hechizos sin componentes verbales o somáticos, y de lanzarlos instantáneamente mientras está parado. Fue verdaderamente misterioso. Ja. No tengo idea de lo que estás diciendo. Esa voz había venido del interior de la capa de Suzuki Satoru. Yo tampoco, güey. La voz se cortó a la mitad, probablemente porque se le había metido arena en la boca. Este fue el quinto asiento de la nueva Ainzoal Gaon, cristal de la raza Nate. Era una raza que medía menos de 20 centímetros de largo, con alas translúcidas que se parecían a las de las hadas, pero parecían más insectos. Su similitud con las hadas se usó para engañar y aprovecharse de las hadas, porque eran una raza carnívora. Aunque no creía que estuvieran relacionados con las hadas, los hechizos que solo afectaban a humanoides y demihumanos no tenían ningún efecto sobre ellos, por lo que se le consideró un heteromorfo y se le permitió unirse. Sin embargo, también era inmune a los hechizos que deberían haber sido efectivos contra los heteromorfos, por lo que Suzuki Satoru siempre había tenido sus dudas sobre si este era realmente el caso. Nurunuru era un lanzador de magia psíquica, mientras que Crystal tenía una profesión de tipo ladrón, a saber, la de asesina. Él y Crystal se habían enfrentado una vez durante cierto incidente, pero se hicieron amigos después de otro incidente. Crystal, será mejor que no hables. Aún así, ¿ha pasado tanto tiempo que sientes nostalgia por ese momento? Fue hace unos 40 años, ¿verdad? ¿Es así? Ha sido tan largo. Suzuki Satoru murmuró para sí mismo y miró hacia adelante. El tornado azotó las arenas y oscureció por completo su visión. El cuerpo no muerto de Suzuki Satoru podía ver a través de la oscuridad, pero no a través de las tormentas de arena. Para Kinou fue lo mismo en ese sentido. Nurunuru no tenía ojos, pero podía obtener información sobre su entorno sintiendo las vibraciones a su alrededor. Cuando lo pones de esa manera, realmente hemos estado en todo tipo de lugares. Sí. Hemos estado en... La voz feliz de Kinou se cortó de repente. ¡Ble!
La arena se me metió en la boca. Por supuesto, Kino se había puesto una máscara antes de entrar en esta tormenta de arena. Era la amada máscara de los celos de Suzuki Satoru. Prestarle a Kino una máscara que ella consideraba de mal gusto fue en gran parte porque quería hacerle una broma. La razón por la que la arena se había metido en la boca de Kino incluso con la máscara puesta probablemente se debió a la brecha creada cuando habló. Suzuki Satoru se rió para sí mismo de una manera que nadie pudo escuchar. Sin embargo, todavía había escuchado a Suzuki Satoru reír tranquilamente en medio de la salvaje tormenta de arena. Kino respondió en un tono infeliz. No es justo, Satoru. No es como si se te metiera arena en la boca. De hecho, güey. Crystal le sonrió amargamente a Kino mientras se le respondía. No, todavía hay una extraña sensación de que algo se está metiendo allí. Aún así, debería decir que no es nada desagradable, o debería decir que no me importa en absoluto. Es usu. No, no tengo idea de lo que estás diciendo. Sigue siendo injusto. Si tan solo tuviera un cuerpo como el tuyo, Satoru. No está bien así. Si me preguntas, un cuerpo como el tuyo es mejor, Kino. De esa manera no te verás atrapado en cosas molestas. Eso es porque estalla una pelea en el momento en que muestras tu rostro, Satoru. Así era como iban las cosas cuando los no muertos eran odiados en todas partes. Aún así, también traes muchos problemas por tu cuenta, Kino. A veces, Kino se metía en situaciones difíciles al recopilar información. Esto tendía a ser especialmente cierto en áreas inseguras. Dicho esto, aunque era el miembro más débil del nuevo Ainzhou Algaon, todavía era mucho más fuerte que la persona promedio, y podía cuidarse fácilmente al punk promedio que pensaba que tenía algunas habilidades. El problema llegó en lugares con buena seguridad, debido a las personas que intentaron acogerla por amabilidad. Si tuvieran malas intenciones, ella podría haberlo solucionado con violencia, pero era muy difícil lidiar con su buena voluntad. Los heteromorfos que querían viajar en paz ocasionalmente enfrentaban tales problemas. Parece que los humanoides siempre son problemáticos. Y si ocultamos nuestras verdaderas formas, la gente nos mira con ojos curiosos. La posición de los humanoides en el gran esquema de las cosas era muy baja. Debido a que eran débiles, causaban problemas fácilmente. Cuando los dos suspiraron, hubo un sonido doso a sus pies. O mejor dicho, era un zoom. Suzuki Satoru se inclinó e investigó la vecindad del sonido. Sacó una piedra de la arena. No, era una piedra afilada que parecía más dura que la piedra ordinaria. Debe haber sido traído aquí por el fuerte viento. Suzuki Satoru aguzó el oído. Suun. ¿Qué dices? Caf caf. Estén atentos. No es solo una o dos de ellas. Hay un montón de piedras en nuestro camino. Podía escuchar los sonidos de innumerables objetos cortando los vientos en medio del sonido del vendaval. Era muy difícil evitar que esas piedras volaran hacia ellos en un lugar con poca visibilidad como este. Quizás hubieran estado a salvo si estuvieran envueltos en una armadura extremadamente dura, pero era imposible usar ese tipo de cosas y caminar por el desierto. Este fue definitivamente un ataque que podría aniquilar cualquier expedición. Todo el mundo. Defiéndanse a medida que avanzan. Kino, ¿estás bien? No se sabía cuánto tiempo pasaría antes de que pudieran pasar por esto, pero dado que se trataba de escombros voladores arrojados por el tornado, detenerse aquí o hacer un refugio no tendría sentido. Estoy bien. Sigue adelante. Suon. Kino respondió afirmativamente. Nurunuru también, o al menos eso era lo que pensaba. Nurunuru lanzó un hechizo de defensa sobre sí mismo, mientras que Kino usó el poder del vampiro definitivo, el elegido. Después de saquear toda la investigación del Corpus del Abismo, lo investigó y obtuvo este poder. Sin embargo, era un reino al que se suponía que solo podían acceder las entidades más poderosas. Dado que lo había logrado con un cuerpo débil, su potencia se redujo considerablemente. En ese caso, debería llamarse menor. Si había alguna dificultad, estaba planeando prestarle un ítem mágico que la hiciera inmune a los misiles normales, es decir,
a los que no estaban encantados, pero parecería que no era necesario. La larga túnica de Suzuki Satoru protegía el cuerpo de Crystal y lo mantenía a salvo de todo excepto de las partículas de arena. El propio Suzuki Satoru era inmune a todos los ataques por debajo del nivel 60. Satoru. ¿Qué pasa, Kino? Se está poniendo bastante interesante ahora, ¿no es así? No estaba siendo irónica ni burlándose de sus circunstancias. Sonaba como si estuviera disfrutando esto de todo corazón. Así es, Kino. Suzuki Satoru sintió lo mismo. Fue esta dificultad la que hizo que los dos, los miembros del New Ainzo Algaun, contentos. Haciendo amigos y vagando a lo largo y ancho del mundo con ellos. Presenciando todo tipo de misterios y yendo a donde ningún hombre había ido antes. Por eso sabían que superar estas pruebas solo haría que su alegría fuera aún más dulce. Aquí vamos. No dejes que salgas volando. Sí. Sí, Guff. Los escombros volantes los golpearon una y otra vez, pero a ninguno de ellos pareció importarle mientras avanzaban. Satoru. Espera. Parece que el hechizo está a punto de desaparecer. Kino. Cuento contigo. Ok. Kino agarró un pergamino en su bolso y lo sacó, teniendo cuidado de no dejar que se lo llevara. Brújula en masa. Este hechizo de segundo nivel era una versión para múltiples objetivos del hechizo de primer nivel, brújula. Esta fue la razón por la que estas personas pudieron concentrarse infaliblemente en su destino, el ojo del tornado. Gracias, Kino. Son. De nada, Satoru, no. Por lo que puedo decir, no estamos lejos de nuestro destino. Ah. Entiendo. Cada miembro del nuevo Ainzo Algaun tenía su propia parte de responsabilidad. Entre ellos, el segundo asiento, Kino, el sexto asiento, Brandona, y el séptimo asiento, Muki, fueron responsables de recopilar información. Naturalmente, los demás también tenían sus propias responsabilidades. Esto no se había decidido después de la discusión, y tampoco se habían visto obligados a desempeñar su papel. Más bien, habían terminado de esa manera antes de que se dieran cuenta. Además, los tres dividieron aún más el trabajo entre ellos. Por cierto, el primer asiento, Suzuki Satoru, se encargaba de coordinarlos y del combate. Ignoraron el número cada vez mayor de piedras voladoras y su fuerza creciente, en lugar de eso avanzaron sin dudarlo. Solo un poco más. Entiendo. We. Y al final. Uba. Su visión se aclaró. Kino gritó de alegría. El viento se desvaneció de repente. Cuando miraron hacia atrás, lo que parecían paredes negras se extendía eternamente hacia arriba y hacia abajo, a izquierda y derecha. Mirando a su alrededor, parecía como si hubieran entrado en un tubo gigantesco. Lo que vieron después de eso fue una vasta, pero silenciosa extensión de arena blanca pura. Si bien se vio empañado por una onda ocasional, no creció demasiado y todo lo que podían ver en todas partes era blanco. Oigan. Miren. El cielo. Como atraídos por la voz de Kino, Suzuki Satoru, Crystal, quien había sacado la cabeza de la túnica de Suzuki Satoru, y probablemente Nurunuru también, todos miraron hacia el cielo. El cielo nocturno apareció a la vista, pero este no era como un cielo nocturno ordinario. Las estrellas parecían muy cercanas a ellos. Era como en los cuentos de hadas de los niños, las grandes y brillantes estrellas parecían poder alcanzarlas y tocarlas. Le hizo pensar en el pasado, cuando estaban en la cima de la montaña más alta del continente, la distancia al cielo le hizo sentir como si la cima que había ascendido hubiera sido aún más alta. ¿Pero por qué? ¿Por qué parece que las estrellas están tan cerca de nosotros? ¿Quizás se deba a la difracción atmosférica? Los hilos de la voz de Nurunuru vibraron mientras explicaba. Suzuki Satoru simplemente asintió. Supongo que la atmósfera se ha deformado, formando lo que parece ser una lente gigantesca. ¿Quizás fue causado por el tornado? Ese podría ser el caso. No, ¿qué fue todo eso ahora?
En otras palabras, ¿hay algo así como un telescopio sobre nuestras cabezas? ¿Un telescopio? ¿Es una de esas cosas inventadas por esa extraña tecnología llamada ciencia? La ciencia es tonta, lo que hace no se puede comparar con los ítems mágicos. Crystal no tuvo la menor vergüenza de decir eso. En verdad, el hecho de que la magia pudiera crear algo de la nada significaba que no había nada de malo en decir que era mejor que la ciencia. Esto era solo una hipótesis, pero Suzuki Satoru sintió que toda la tecnología que entendía podía reproducirse a través de la magia. Sin embargo, aprender magia requería talento y la aptitud de todos era diferente. Algunas personas podían aprender magia y otras no. Las palabras de Crystal indicaron que pertenecía al grupo anterior. Suzuki Satoru aplaudió. Ahora bien, investiguemos la fuente de este fenómeno antes de que el tornado desaparezca. Está bien, pero no parece que haya nada. La causa de este fenómeno sigue siendo un misterio. Age, tampoco puedo sentir ninguna turbulencia en los elementos por aquí. Líder, ¿qué pasa con el final mágico de las cosas? Suzuki Satoru lanzó un hechizo y miró a lo lejos. Tampoco hay nada allí. No fue causado por un hechizo, creo. Kino voló a cierta altura y luego descendió al suelo. No veo nada que se parezca a un edificio por aquí. ¿Qué diablos es esto? ¿Un fenómeno natural? Esa es la única forma en que podemos explicarlo, ¿verdad? Después de escuchar a Suzuki Satoru decir eso, los demás respondieron de acuerdo. Al igual que existían las cascadas inversas que fluían, había muchas vistas extrañas en este mundo que eran sucesos naturales. En cualquier caso, vayamos al centro del tornado y echemos un vistazo. Después de eso, exploraremos un poco y si no encontramos nada, iremos a observar las estrellas. Nadie se opuso a esto, y el grupo voló hacia el centro del tornado con Crystal a la cabeza. Y entonces, no hay nada aquí. ¿Nada, eh? No debería haber nada, ¿verdad? Qué lástima. Ese fue el resultado de una búsqueda aproximada. ¿Qué debemos hacer ahora, líder? ¿Seguir mirando? Suzuki Satoru se encogió de hombros ante la pregunta de Nurunuru. No hay necesidad, supongo. Si no podemos encontrarlo, entonces no podemos encontrarlo. No importa. Además, nuestro objetivo era llegar a donde nadie había puesto un pie antes, y desde que lo hicimos, todos son libres de hacer lo que quieran hasta que el tornado desaparezca. Entonces iré a dar un paseo por la zona con Nu. Ah. Bueno, eso también está bien. Entiendo. Vámonos, entonces. ¿Realmente vas a ir? Entonces tengan cuidado de no alejarse demasiado. Los dos expresaron su reconocimiento mientras se iban juntos. A pesar de lo que había dicho Suzuki Satoru, no estaba preocupado por su seguridad. En términos de Yggdrasil, estaban fácilmente por encima del nivel 40. Se encontraban entre los seres más poderosos del mundo, y los dos tenían excelentes habilidades sensoriales. Incluso si los emboscaban, eran lo suficientemente hábiles como para regresar con vida. Satoru, entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Quieres dar un paseo por aquí también? Sí. Kino comenzó a correr. Sus huellas marcaron la arena blanca y pura. Suzuki Satoru siguió sus huellas, sus pasos eran un poco más grandes que cuando solía caminar con Kino. Aún así, esto estaba bien para Suzuki Satoru. Al final, Kino se sentó en la arena y se acostó lentamente. Suzuki Satoru se sentó a su lado y luego se acostó a su lado. Las estrellas son tan grandes. Sí, son realmente grandes. Si tan solo sus compañeros, sus amigos de Ainzo Algaon pudieran ver esta maravillosa vista. Esos eran recuerdos de hace aproximadamente 200 años, y después de cada aventura con Kino y los demás, se habían desvanecido gradualmente. Pero mientras recordaba los rostros de los únicos amigos que había tenido, Suzuki Satoru miró las misteriosas vistas con nostalgia en su corazón. Aún así, esto es realmente asombroso. Sí, ver esto significa que nuestro viaje no fue en vano. Sí. Los dos yacían en la arena en silencio, contemplando esta maravilla del mundo, una maravilla cuyo velo de misterio nadie más había logrado apartar hasta ahora.
Y luego, las estrellas se redujeron gradualmente, o tal vez estaban volviendo lentamente a la normalidad. Suzuki Satoru se incorporó y vio que las paredes del tornado que los rodeaban se alejaban lentamente. Se acabó, ¿eh? Sí, va a terminar. Pasarán otros 30 años antes de que podamos ver algo como esto. Ahora bien, ¿quieres contarles a los demás lo que vimos aquí? Suzuki Satoru le preguntó a Kino, quien se puso de pie y negó con la cabeza. ¿Cómo puedes ver el arco iris si no atraviesas la tormenta? Eso tiene sentido, tienes razón. Mira, me las arreglé para sacarte lo mejor de ti ahora mismo. Suzuki Satoru sonrió. Oh Dios, ustedes dos parecen muy felices. ¿Pasó algo especial? Nada especial, no. Los otros dos probablemente habían visto que el tornado comenzaba a desvanecerse, por lo que habían regresado. No parecían tener ningún hallazgo. Quizás realmente habían estado paseando por un tiempo. Regresemos a la posada, entonces. Sí. Haz los honores, Satoru. Pero antes de eso, sacudámonos la arena sobre nosotros mismos. Es solo un poco, pero no quiero traerlo de vuelta a nuestra habitación. Todos se palparon la ropa y se sacudieron la arena. Nurunuru llevaba un ítem que Suzuki Satoru le había prestado, y ayudó a los demás a limpiar sus ropas. Después de eso, Suzuki Satoru lanzó portal, y el grupo regresó a su habitación en la posada. ¿Nos vamos, entonces? Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos por su arduo trabajo. Espero que tengan una buena noche. Nurunuru y Crystal, que estaba sentado sobre su cabeza, abandonaron la habitación. Estoy tan cansada, dijo Kino. Sin embargo, eso no tenía sentido. Ambos eran no muertos y no acumularían agotamiento. Sin embargo, Suzuki Satoru entendió su significado. Su fatiga no era del cuerpo, sino de la mente. ¿Tú también estás cansada, Kino? Suzuki Satoru se quitó la túnica de su cuerpo y se transformó en otra cosa en un instante. Eso fue porque la túnica que había estado usando antes tuvo un efecto de cambio rápido en ella. Kino se cambió de manera similar. Suzuki Satoru se dejó caer en el sofá de la habitación y sacó lápiz y papel de su inventario. Este era su diario. No escribía en él todos los días, sino solo cuando sucedía algo especial. Por lo tanto, solo estaba en su cuarto volumen después de 200 años. Abrió una nueva página, planeando escribir lo que había visto hoy, pero luego sintió un peso familiar presionándolo. Kino, ¿por qué no te bañas? Estaba planeando hacer una entrada en mi diario. Sí, adelante y escribe. Eso no es lo que quiero decir. ¿Cómo se supone que voy a escribir mi diario contigo aferrado a mi espalda? Entonces puedes escribirlo en el camino de regreso. En su corazón, Suzuki Satoru negó con la cabeza y suspiró. Muy bien, como lo ordene mi princesa. Bien hecho, mi caballero. Fui su mago de la corte la última vez, pensó Suzuki Satoru mientras cerraba su diario. Si bien podría haberla ignorado y seguir escribiendo en su diario, causaría problemas en el futuro. Si bien las emociones intensas de los no muertos se suprimirían rápidamente, dejar que los rencores sutiles se acumularan solo los hacía más fuertes. ¿Qué planeas hacer a continuación? ¿A dónde iremos? Estaba pensando. En el pasado, las grandes naciones del centro eran solo lugares por los que pasábamos. Quizás deberíamos establecer una base para nosotros mismos para poder recorrer los alrededores. Quizás podríamos buscar en una ciudad abandonada. Había muchas naciones en el centro del continente donde las especies humanoides estaban en la parte inferior del tótem. Todos eran países problemáticos para personas como Kino con apariencias humanoides. Si bien permitían a los viajeros ciertos derechos, de ninguna manera eran lugares seguros. Por ejemplo, una vez había sido tratada como una comida fugitiva en el mercado de una nación orca. Y en la tierra de los minotauros, alguien había dicho, veamos quién trata mejor a sus esclavos, y ella también había experimentado la llamada vida esclava. A ella también le habían sucedido cosas tan molestas como esa. En el caso del primero, lo había tapado rompiendo un par de brazos y parte de sus costillas.
En cuanto a lo último, les había dejado experimentar la vida de esclavos por sí mismos y luego les preguntó cómo se sentían. Una ciudad abandonada. ¿Entonces te refieres a aquella en la que dicen que mucha gente murió porque aparecieron los devoradores de almas? Parece que toda la ciudad se conservó intacta. Exactamente. La entrada está prohibida, pero podemos ir si queremos, ¿verdad? Sí, ir allí suena bastante bien. Suzuki Satoru se rió. Durante muchos años, habían estado en lugares donde la gente normal no podía poner un pie. O más bien, si se enteraran de algún santuario o lugar divino, se encargarían de ir allí. En cuanto a por qué, bueno, fue porque una vez habían encontrado un ítem de clase mundial allí una vez. Así fue como Kino obtuvo su ítem, el mandalá de los dos mundos. Habían visto otros ítems de clase mundial durante su viaje. Sin embargo, tenían dueños, por lo que no se apoderaron de ellos. Suzuki Satoru originalmente quería tomarlos, pero no lo hizo, porque tenía a Kino a su lado. Después de todo, no quería hacer nada incómodo como atracar a la gente frente a Kino. El mandalá de los dos mundos había sido una vez un tesoro nacional, pero el país que había servido como su santuario había sido destruido, y luego había surgido un nuevo país en su lugar. Por lo tanto, fingieron que no tenía dueño. En compensación, dejaron atrás muchos ítems y gemas enormes y demás, por lo que los dos lograron sortear ese escollo en particular. Pero quiero ir hacia el oeste. ¿El oeste? ¿Qué hay por ahí? Revisó sus recuerdos, pero no pudo recordar nada digno de mención en el oeste. Bueno, es información de Mu-chan. Dijo que 3 países habían caído en el norte del continente. Por lo tanto, quería dirigirme hacia el oeste y ver qué está pasando. Dado que era información del séptimo asiento, debería ser verdad. Se veía completamente diferente de lo que sugeriría el lindo apodo de Mu-chan, pero tal vez fuera diferente a los ojos de su madre, o tal vez su hermana. Suzuki Satoru descartó la cuestión de su apariencia por un momento y comenzó a recordar el mapa del mundo. El noroeste. Fronteras. Recordó que hace 200 años, había algunas naciones humanas allá arriba, pero como estaba en el interior, no había pensado mucho en eso. Bueno, es cierto que las naciones que se destruyen no es exactamente infrecuente, pero que 3 caigan a la vez. Había monstruos increíblemente poderosos en el mundo y, a veces, aparecían, aniquilaban una nación o dos, y luego nuevos países tomaban su lugar. Por supuesto, es posible que algunas naciones grandes no sean destruidas tan fácilmente, pero no era raro que tales cosas sirvieran como la chispa para el malestar interno o la invasión, que eventualmente llevaran a la destrucción de la nación. Pero que recuerde, no había oído hablar de la destrucción de varios países al mismo tiempo. ¿Qué diablos pasó? Justo cuando Suzuki Satoru estaba a punto de darse la vuelta y mirar a Kino, quien estaba acostada de espaldas, la escuchó exclamar «Ak», de una manera linda antes de que se cayera. Malvado. No te muevas. Después de ti, después de ti. Suzuki se dejó caer sobre la mesa de nuevo y Kino lo montó una vez más. Bueno, creo que dijo algo sobre la aparición de un nido de demonios realmente poderosos. ¿Un nido? ¿De demonios poderosos? ¿Cómo se llamaba? La gran tumba subterránea de Nazarik. ¿Eh? Ese nombre sonaba un tanto familiar. Fin del epílogo y fin del volumen especial.